Ese no es mi problema. Bien, Carlos, ciérrala. Ya quedó cerrada. ¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua? Vamos a trabajar en las tuberías todo el día. ¿Ya lo informaste en el edificio? No, esa no es mi responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso. Oiga, ¿no huele a quemado? Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso. Oye, ¿no se está quemando algo por allá? Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería apagarlo antes de que sea más grande. Anda, apágalo tú, amigo. ¿Quién, yo? No es mi responsabilidad. Me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. Señora López, señora López. Sí, pase. Señora López, tiene un problema. ¿De qué se trata? Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado. ¿Es muy grande? Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo. ¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad. Creo que la solución está aquí. ¿De dónde salió esto? Mi computadora lo imprimió. Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos? No estoy autorizado para solicitar servicios externos. Esa es su obligación. Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios. ¿En dónde está? En el lado este del edificio. Eso corresponde a producción. Es problema de ellos. Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López. Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo. Diga. Gerardo, habla Carmen. Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo. Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? Así podremos charlar. Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir? De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo. Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... tal vez deba consultarlo con Luis, solo para estar seguro. No, oye, Luis. Dime, ¿qué pasa? Tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme. Sí, claro. ¿De qué se trata? Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua. No me parece que se trate de algo muy grave, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo? Esto es demasiado sencillo. Es una broma, ¿verdad? No, hablo en serio. ¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando. No, Luis, no estás haciendo tu trabajo. Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor. Muy bien. Así que ahora yo tengo la culpa. No es tan mala idea después de todo. Vamos a iniciar la reunión. ¿No piensan hacer algo con este incendio? Va en aumento. Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al consejo. ¿Qué? Sí, veamos de qué se trata. No, esto no es función del consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis. ¿Quién, yo? Vaya, el incendio va en aumento. Oigan, será mejor que hagamos algo. Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión? Oigan, ¿no piensan hacer algo para apagar el incendio?
¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? Reuniones, reuniones. Queremos hechos. No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quiénes, nosotros? Los incendios son tu responsabilidad. de ustedes. Hicieron esto. ¿Dónde estabas ¿Que no tú? te escuché? ¿Dónde estabas tú cuando... ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad? Significa que nos hemos pasado la pelota. ¿Y qué hacemos ahora? Como él ha dicho, asuman la responsabilidad. ¿Pero cómo? No lo sé. Yo tampoco. ¿Y si? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Esperen un momento, déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo. ¿Qué? Estas espadas se convertirán en martillos. ¿Esto es una mejoría? No, espere un momento, permítame terminar. Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas. Exacto. Ajá. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? El enfriador de agua. Muy bien. Trabajo en equipo. ¡Ahora todos juntos! ¡Trabajo en equipo! Todo está muy bien, pero ¿quién va a limpiar todo este desorden? Hay algo importante en medio de esto, me parece. Asumir la responsabilidad, el trabajo en equipo y creo que es parte de lo que nosotros debiéramos entender. ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Quiénes son los responsables? Cada uno de nosotros se nos dio el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros se nos dio un don, a cada uno de nosotros se nos dio un llamado. Y nosotros cuando asumimos nuestra responsabilidad, entonces las cosas van a salir muy bien. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa, hermanos? Muchas veces, lo que pasa con nuestras vidas como creyentes es que a veces nosotros pensamos que no nos toca, que eso es un asunto de otra persona, ¿verdad? Y es como todo, el tema de la vida de los costarricenses, de la iglesia. Me hace gracia porque hoy resulta que hoy los estudiantes, con nuestro señor presidente en común acuerdo y el presidente de la asamblea marchando, ¿verdad? Estorbando para que las calles se saturen más. Pero el punto es para que no les recorten un presupuesto, ¿verdad? Ahora resulta que nadie quiere que le recorten el presupuesto, ¿verdad? Pero nadie quiere pagar impuestos. Entonces es como, ¿verdad? Entonces es un poco esto. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca pagar los impuestos? ¿Verdad? Interesante es porque nosotros como país somos así. Vea, todos hacemos mucha basura, ¿verdad? Pero el día que usted le digan que más o menos a 200 metros de su casa van a poner el basurero, el relleno, ese día usted se levantará en huelga. Y yo también. Pero todos hacemos basura.
pero queremos ir a echarle la basura a cualquier otro menos a nosotros. Hermanos, esa es la vida del cristiano muchas veces. El cristiano a veces, por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo en nosotros habita, nosotros asumimos nuestra responsabilidad en todas las áreas, en el área de la vivencia colectiva y en la vivencia individual, en el núcleo familiar y en el trabajo. Es decir, que nosotros con la guianza del Espíritu Santo vamos a encontrarnos con que nosotros estamos trabajando para la gloria del Señor. Vamos a ver hoy, y pasamos ahí, sobre lo que hemos trabajado, que tiene que ver con el propósito de la fe, es recibir lo que Dios nos ofrece, la necesidad del Espíritu Santo. El tema para esta noche tiene que ver con la parte del avivamiento. Yaquita me lo pasa, gracias. Del avivamiento, que consiste en 4 etapas o símbolos, ¿verdad? Cuando hablamos, yo no sé qué piensa usted cuando usted oye la palabra avivamiento, ¿verdad? Hay tal vez muchas cosas en las que nosotros pensamos que es avivamiento. Y muchas personas y muchas iglesias están orando para un avivamiento hoy, ¿verdad? Y la mayoría del tiempo yo creo que no se comprende lo que se está pidiendo, ¿verdad? Se piensa que están orando para que Dios se mueva y la gente se salve, cuando en realidad el avivamiento no se trata de salvación, ¿verdad? Siempre decimos, es que tiene que venir un avivamiento, ¿verdad? Pensando otra vez que el avivamiento va a traer almas, que el avivamiento va a traer salvación. Hermanos, esto yo creo que tenemos nosotros que rectificar en ese pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque realmente no se trata del todo en la parte de lo que es salvación, porque no es del todo salvación. Más bien, hermanos, los inconversos no pueden ser reavivados. El inconverso nunca va a poder ser reavivado. El que tiene que ser reavivado es la iglesia, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, nosotros queremos un avivamiento para captar almas o para que almas se conviertan. Pero el avivamiento empieza aquí, con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, a mí es el que me toca. ¿Qué me toca a mí? Hacer todo lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? No hay un manual de puestos en la iglesia. En la iglesia es el deseo de ir a la necesidad de lo que sea y como sea, ¿verdad? Es decir, que me podría tocar predicar, pero igualmente no tendría un problema en limpiar o en limpiar los vidrios. Pero a veces nosotros también nos hemos profesionalizado mucho. Entonces, el avivamiento consiste en que el Espíritu Santo empieza a moverse dentro de nosotros para revivir la iglesia. Y de eso estamos conversando nosotros. El revivir la iglesia tiene que ver con que nosotros entendamos que hay promesas de Dios, ¿verdad? Para el que pide, para el que busca y para el que llama. Si nosotros logramos entender esta parte, el avivamiento cuando viene, nosotros podemos identificar el mover del Espíritu Santo como viene, y por lo menos hay 4 etapas, y que es las que nosotros vamos a querer estudiar. Entonces, la promesa de Dios es ¿para quién? ¿Para quién es la promesa? Para la iglesia. ¿Para quién? Para el que pide, para el que busca y para el que llama. Pero ¿a quién le toca hacerlo? La responsabilidad es para mí. A mí es el que me corresponde hacerlo. No le toca a nadie más, ¿verdad? Y qué dicha cuando todos nos juntamos para interceder. Y qué dicha cuando todos nos juntamos para hacer una obra. Y qué dicha cuando todos nos juntamos para evangelizar y para dar y para hacer crecer la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos del avivamiento, estamos hablando entonces básicamente de esto, de símbolos que Dios ha usado por tiempos. Entonces, vamos a ver qué es la palabra símbolo. Viene de 2 palabras griegas. Una de ellas es que quiere decir justo, y la palabra valío, que quiere decir tirado.
significando literalmente algo que ha sido tirado junto con otra cosa, uno al lado de otro, es decir, el uno para representar y explicar el otro. Entonces, en otras palabras, hermanos, un símbolo es un emblema material que muestra y describe una verdad espiritual. La Biblia está lleno de símbolos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que seguir despertando a estas cosas. Y cuando yo digo seguir despertando, yo estoy pensando en la iglesia, yo estoy pensando en el set, yo estoy pensando en lo que se ha hecho, en lo que se ha trabajado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque uno es el más confrontado en esto. El más confrontado cuando uno está sirviendo en medio de la iglesia, ¿verdad? Y siempre hay tantísimas cosas que hacer y tantísimas cosas que tal vez uno logra hacer y otras que no las logra hacer, pero necesitamos conjuntarnos, necesitamos empezar a ver que esos símbolos, por ejemplo, que es para nosotros la iglesia, el símbolo de la iglesia, el símbolo de liderazgo, el símbolo de dones, el símbolo de lo que es para nosotros el Espíritu Santo. Entonces, símbolo es emblema, es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Hermanos, la verdad espiritual es paralela. Ustedes me han escuchado decir cuántas veces eso, ¿verdad? Toda verdad espiritual es paralela. Yo no sé si usted sabe qué es o usted cómo lo ha interpretado, pero cuando hablamos de que toda verdad espiritual es paralela, estamos hablando de que conforme usted es y piensa y hace, así verdaderamente es usted en su vida espiritual. Vean, va a sonar tal vez un poco fuerte y uno no quisiera ser sangrón o grosero. No estamos para eso, menos hablando del Espíritu Santo que es paz, gozo, amor. Pero piense en lo que usted hace y lo que usted es. Cuando usted se convierte en una persona que usted promete y usted no hace, exactamente en el mundo espiritual usted es eso. Por más o menos que usted quiera decir, no, yo no creo que yo sea eso. Yo creo que yo sí soy espiritual, inclusive tengo visiones, inclusive veo ángeles, inclusive veo demonios. Yo no creo que porque Dios es distinto. Entonces, a veces nosotros no entendemos que ese es el paralelo. Por ejemplo, Dios necesita y quiere gente que sirva. Pero nosotros a veces pensamos que el servicio o mi servicio no es tan importante o sencillamente mi servicio no tiene mucho que ver con el asunto en la parte espiritual. Entonces es muy aburrido estar o venir a la iglesia. Les pongo otro más sencillo. Por ejemplo, usted tiene que tener cuidado si usted acostumbra a llegar tarde, porque igualmente en el mundo espiritual usted siempre está llegando tarde, por eso no se da cuenta de lo que está pasando. La inconstancia es una forma en la que usted y yo tenemos que revisar, porque espiritualmente, si nosotros somos inconstantes en nuestra vida, en el mundo espiritual somos inconstantes. Si usted se ve frustrado, aburrido y siempre enojado, usted tiene que darse cuenta que esa es la forma suya. En el mundo espiritual, usted vive y trasciende de esa forma. Usted tiene desconfianza. Usted no es una persona que cree, aunque usted diga que usted cree. Muy feo. Pero eso es que toda verdad espiritual es paralela. Entonces, voy a ponérselos de otro lado para que vean qué bonito. ¿Verdad? Entonces, cuando yo crezco espiritualmente y yo logro ver algunas de las cosas, o yo por el Espíritu percibo ciertas situaciones, hermanos, mi vida cambia y marcha diferente. Entonces, no es lo que yo tengo que hacer, es quién soy y por lo que yo soy, yo hago. Es decir, yo no busco entonces, por ejemplo, ¿verdad? Le estoy poniendo al otro lado. Entonces, yo siempre estoy a tiempo con Dios y como estoy a tiempo con Dios,
¿verdad? Y como yo estoy a tiempo con Dios, como yo no estoy en la discusión o yo no estoy en el enojo yo con Dios, en el mundo natural yo soy una persona que puedo hablar con transparencia y con verdad sin lastimar. Porque yo sé para quién vivo en mi paralelo. De eso se trata el Espíritu Santo. De eso se trata lo que nosotros estamos trabajando. De eso se trata, hermanos. El Espíritu Santo no solamente son señales, prodigios y milagros. No, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad tiene que ver con nosotros. ¿Quiénes somos, ve, hermanos? Es que esto tiene, me decía, porque estaba compartiendo con una persona que no es de aquí, de Estados Unidos, y por una pregunta que me hizo, yo empecé a compartirle un poco de esto, o de un poco de cosas. Entonces me llamó mucho la atención, porque me dice, pastor, ¿qué pasto más difícil de masticar? ¿Qué pasto más difícil de masticar? Y yo le digo, sí, claro, y así serán, porque los días serán acortados y el amor de muchos se enfriará. Entonces usted ve, hermano, si hay algo en lo que el enemigo viene a atacar primero, es en el amor. El amor de muchos se enfriará. Entonces usted encuentra en la gama de la iglesia universal de Jesús un poco de gente que pareciera que es los que siempre están haciendo, los que a veces hay otro grupo que son los que siempre están sin hacer, y hay otros que están en el grupo de los que siempre necesitan que les hagan algo. Y todos pareciera, ¿verdad? Todos, ¿por qué? Bueno, porque nosotros no hemos logrado entender que cuando yo estoy en el Espíritu, lo que yo hago, lo hago en el Espíritu. Cuando, ¿saben qué es ser uno espiritual? Realmente. Ser espiritual es entender que hay otras personas a las que yo me debo. Ser espiritual tiene que ver con que hay algo que yo siempre debo hacer por otros. Los otros no tienen que hacer nada conmigo, ni para mí. Yo tengo que dar. Entonces, cuando hablamos de ser espiritual es cuando nosotros hemos logrado, hermanos, trascender el yo. Eso es ser espiritual. Trascender el yo. El sobrepasar el yo. No me importa cuánto me desgasto, no me importa cuánto hago, no me importa qué estoy haciendo, no me importa si solo yo doy, si solo yo estoy o solo yo hago. Es que yo trascendí el yo. Y cuando yo trasciendo el yo me convierto y camino en el Espíritu. Y cuando yo camino en el Espíritu, entonces camino en una forma distinta. De eso se trata el avivamiento. Un corazón avivado es un corazón que sabe y conoce y camina en los tiempos de Dios. Cuando hablamos y cuando la gente habla de mover del Espíritu Santo, hay 4 diferentes palabras que se usan para describir lo que sucede cuando hablamos de símbolos. Y ellos son, estas 4 palabras tienen que ver con fuego, con viento, tiene que ver con lluvia y tiene que ver con aceite. Estos símbolos, y ya dijimos, ¿verdad, hermanos? Que sí queda claro qué es símbolo. El símbolo es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Vamos a repetirlo. ¿Qué es símbolo? Un emblema, a ver, digámoslo juntitos. Juntitos. Otra vez, 1, 2, 3. Un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Entonces, estas 4 símbolos, como fuego, viento, lluvia y aceite, son símbolos que de verdad traen y han traído en el tiempo, y, ¿verdad? Una demostración de lo que realmente Dios es. Esto es de lo que nosotros vamos a estudiar. También hay 4 nombres, ¿verdad? 4 nombres, porque estos son 4 símbolos, ¿verdad? Los 4 símbolos, ¿cuáles son?
fuego, viento, lluvia y aceite. Y vamos a ir viendo uno cada uno, no hoy porque no creo. Pero también hay cuatro nombres para el Espíritu Santo. Estos nombres para el Espíritu Santo, porque también hay otros símbolos, ¿verdad? Hay como unos 9 símbolos más para el Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez los voy a mencionar, entre ellos la paloma, el vino, las arras, el sello, ¿verdad? Hay otros símbolos que nosotros podemos ver en las Escrituras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, y vamos a ir a la siguiente, el Espíritu Santo, por lo menos los 4 nombres que recibe. Uno, recibe el nombre del Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8, dice la Escritura así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Literalmente dice su Espíritu Santo. Este es el primer nombre con que aparece el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una entidad rara ahí. No, es una persona. Se le llama la tercer persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el que Él nos dejó. El segundo nombre que aparece para el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Se le conoce con este nombre. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ven qué interesante, hermanos, en estos 2 primeros nombres. Resulta que en el primer nombre, que es Espíritu Santo, en Tesalonicenses, el texto nos lleva a que Dios no nos ha llamado a nosotros a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, la reflexión de Pablo es: Dios nos dio su Espíritu Santo. Y por lo tanto, como nos dio el Espíritu Santo, nosotros no podemos rechazar. ¿Qué no podemos rechazar? No podemos desechar. Porque cuando usted desecha el aspecto de la santificación, ¿verdad? Usted está desechando no a ningún hombre, sino al Espíritu Santo. Entonces tenemos un grave problema o una situación que tenemos que valorar, iglesia amada. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nosotros no entendemos qué es la santificación, o no queremos o no sabemos cómo vivir en la santificación. La santificación es la que el Espíritu Santo a nosotros nos dio. ¿Y qué significa santificación? Es el proceso en el cual yo he entrado, hermanos, que tiene que ver con lo que yo les puse ahora de ejemplo. Es mi vida, es mi vivencia. Es esas cosas que yo hago, que no es cuando como las vivo en iglesia. Es que en iglesia, por ejemplo, aquí en una parte de la iglesia, de cantar, adorar, ¿verdad? Estar en comunión, etcétera. Eso parece que eso no causa tanta dificultad en nosotros, ¿verdad? Cuando ya estamos aquí, pues estamos y oímos y alabamos y oramos, lloramos, etcétera. El punto está en mi caminar, en lo que yo traigo, en lo que yo soy. ¿Quién soy yo? ¿A quién le estoy dando yo la prioridad en mi vida, allá afuera? ¿Cómo estoy caminando en esa santificación? Por eso a nosotros se nos dio el Espíritu Santo. Entonces nosotros no desechamos porque nosotros pudiéramos acomodarnos allá afuera. Aún aquí adentro, pero afuera muchas veces la gente se acomoda. ¿Qué es acomodarse? Sencillamente por vergüenza, sencillamente no solo por vergüenza, sino porque al final tampoco, es que ni modo, estoy en una reunión y ni modo, como todo mundo habla así, yo tengo que hablar así porque si no, ¿verdad? Me voy a sentir muy extraño. ¿Sí? ¿Me doy a entender?
De eso se trata. O el modelo o la forma en que en lo que yo soy en mi casa, en mi núcleo familiar, ¿verdad? Que no lo soy en iglesia. Entonces la gente empieza a ver esa dualidad. De eso se trata, de que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios nos llamó a santificación. Inmundicia es todo aquello que no es santificación. ¿Ve qué fácil? Ok. El segundo nombre, el Espíritu de Dios. Y vean qué interesante en el texto. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahí le pone una afirmación. El Espíritu Santo de Dios, porque nosotros con Él fuimos sellados para el día de la redención. Y este texto de Efesios 4:30, uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué es? Que no, ya no soy salvo yo. No, es que es un sello el que nos pusieron para el día final, en que la redención y la salvación final toma su lugar. Porque no es del que corre ni del que quiera, es del que Él tenga misericordia, hermano. No es un asunto de que hoy estoy salvo, pero si usted mañana se fue al mundial y si usted mañana hizo algunas cosas que no están dentro del corazón de Dios, afectando la santidad, usted sencillamente, hermanos, no lo logró. Porque no es que es decir, no es que hoy soy salvo, es que yo tengo que ser salvo hoy y vivir mi salvación constante. Es un problema serio el que se tiene y a veces la iglesia piensa que, bueno, que se pueden enojar, por ejemplo. Ya vimos que el enojo es pecado. Pero hay gente que sigue pensando, yo sí me puedo enojar. No, usted se va a enojar porque es que era, ¿se acuerda? Es un asunto de una, ¿qué? Que salía, de hermano, no, ustedes no vinieron al taller, disculpe. ¿Ah? No es, ajá, pero ustedes y yo sabemos cuánta gente vive enojada. Todo el tiempo. Y cuánta gente tiene la capacidad de estar enojada y seguir diciendo yo soy creyente, soy cristiano. Perdón, hermano, perdón. Un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, no puede estar enojado con nadie. Porque el que está enojado con su hermano es homicida, y los homicidas no heredan el reino de los cielos. Ah, es que viera lo que me hicieron, no es que me violaron y todo. ¿Cuántas veces lo violaron a todos los tiros? Y es que viera lo que me hicieron, y no solo me violaron, me despreciaron, me tiraron por allá, me injuriaron, me calumniaron, me metieron a la cárcel, me desecharon, me robaron, y Jesús sale diciendo, a mí me hicieron eso, no lo violaron, ¿verdad? Pero a mí me hicieron todo eso. Aún violentaron todos sus deberes, sus derechos, sus formas. Y Él perdonó. ¿Sí me va a entender, hermanos? Este tema, por eso, para usar este pasto, está bien difícil de tragar. Cuando hablamos del Espíritu Santo es delicado, hermano, de masticar, muy delicado, porque el Espíritu Santo es el que me lleva y me va a guiar hasta el final. Ah, sí. Sí, no, nosotros no, yo me llamé hasta cantante, me digo y todo, me digo guapo. Es decir, otra vez, hermanos, toda verdad espiritual es paralela. Si yo me llamo cristiano, debo andar en los preceptos y en las intenciones del corazón y la santa voluntad de Dios. No hay otra cosa, no se justifica. Sí, usted fue golpeado, fue violado, estuvo enfermo y le dieron todas las 10 plagas de Egipto más 3 más por los aumentos y todo, ¿verdad? Para pagar el presupuesto nacional. Todo lo que usted quiera y seguro tiene toda la boca llena de razón y sí, seguro usted, pero Dios le dice, es que yo le di a usted la capacidad de sobrepasar el yo que es ser espiritual, ¿verdad? Le di la capacidad de ir más allá en el amor, porque el amor cubre multitud de faltas, el amor lleno de verdad, porque otra vez, ¿de dónde vienen las injusticias? ¿De dónde vienen las cosas que no están correctas? Dice,
es del corazón del hombre, porque el corazón nacen las malas intenciones y nacen las cosas perversas. Pero si yo tengo un corazón nuevo de carne donde el Espíritu Santo de Dios habita, el Espíritu me guía toda la verdad y me dice, no, yo soy tu consolador, yo soy el que te amo, yo soy el que pongo bálsamo en tu corazón. Usted va a caminar conforme la verdad y usted no va a estar enojado. Otra vez, hermanos, una cosa es que yo me pueda enojar con aquello que me está pasando o que me están haciendo, que es una emoción que va a salir, de la que usted no se va a librar, pero yo tengo que saber manejar esa emoción, ese enojo, esa ira, tengo que manejarla. Y la manejo a través del Espíritu Santo, la manejo a través de las Escrituras. Entonces, al final no, yo puedo decir la verdad, pero yo no soy quien, no puedo cambiar a nadie. Hay cosas que no aplican la verdad de Dios ni la justicia de Dios, y yo puedo molestarme y enojarme con eso, pero yo no me puedo no puedo permanecer enojado con aquello o con aquella persona, porque esa persona no va a cambiar porque yo le diga la verdad. El único que puede transformar nuestro corazón se llama el Espíritu Santo. Amén. Qué importante es el Espíritu Santo. Con razón, hermanos, hemos estado aquí con esta frasecita tan linda, que el propósito de la fe es recibir lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué será que Dios nos ofrece el Espíritu Santo? Yo creo que Dios sabía, hermanos, la necesidad que tenemos. Pero igual, la semana pasada vimos, a veces pareciera que el Espíritu Santo es solamente un tema en la iglesia. O pareciera que el Espíritu Santo es como algo ahí, como, sí, algo más, ¿verdad? La palomita súper divina, ¿verdad? La palomita buena onda. Palomita buena onda, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a los otros dos nombres. El otro nombre es no apareció, ahí está, el Espíritu de Cristo. De eso hemos aquí hecho mucho y hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9, vean lo que dice, vean qué interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, hermano, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, caray, hermanos. El Espíritu de Cristo es otro de los nombres. Y vean qué interesante, hermanos. Vamos a ver el otro y después analizamos un poquito. El otro dice que es el Consolador, que aparece en Juan capítulo 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Veamos esto, hermanos. Estos otros dos nombres. Estos otros dos nombres tienen que ver con lo siguiente. El Espíritu de Cristo dice, nosotros no vivimos según la carne, sino que nosotros vivimos según el Espíritu. Una de las grandes promesas de Jesús es que Él promete una vida llena del Espíritu Santo. Más, Juan 7:38, ¿quién lo tiene? Y lo leemos. Vean, Juan 7:38, que Él nos promete una vida llena del Espíritu. Cuando Él nos promete a nosotros la vida llena del Espíritu, es porque nosotros no vivimos según la carne, nosotros vivimos según el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces pensemos qué es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo podemos, y hemos dicho, qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ajá. Y si entonces hablamos del Espíritu de Cristo, ¿quién era el Espíritu de Cristo? ¿Por qué el Espíritu de Cristo es un espíritu
que nosotros necesitamos tener, porque es Jesús, manifestándose en la parte del carácter. Es un asunto del carácter de Cristo, y es manso, es humilde, es verdadero, es genuino, es el que quería hacerlo todo. A Jesús nadie le ganaba. Él oraba de primero, estaba de primero en la sinagoga, él le lavaba los pies a los discípulos de primero. Es decir, en la parte del servicio, él decía, yo vengo a servir, yo no vengo a ser servido. Ese es el espíritu de Cristo. Un poco lo que vimos en la primera parte en el video, ¿verdad? Haciendo lo que cada uno nos corresponde. Jesús era experto en esto. De eso se trata. Usted podrá tener el Espíritu Santo, pero yo no sé si usted tiene el Espíritu de Cristo. Usted tendrá que saberlo. El Espíritu de Cristo se desvive, trasciende el yo, otra vez, mucho más. Tan así que dio su vida por los que no lo querían. Y nosotros a veces, hermanos, no le podemos hacer un favor tan siquiera al otro que fue, no, porque es que no lo conozco, no, porque no, es que ese no. Yo le haría un favor a usted, Hito, pero allá ella no. Mira, me da fea. Ya, yo sí le puedo hacer un favor pero a usted no. El Espíritu de Cristo trascendía todas estas formas, hermanos. El Espíritu. ¿Cómo necesitamos el Espíritu, hermano? No sé, hermano, no sé. Yo sigo. Ok. Al que a nosotros se nos dio es el que aparece en 1 Tesalonicenses 4, 7, 8. Ese es el Espíritu que nos ya ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Este fue el Espíritu que a nosotros se nos dio, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? En otro momento se le llama el Espíritu de Dios. Voy a decirlo así, es un solo Espíritu con características individuales. Cuando ustedes ven el texto del Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Usted le dice, no contriste el Espíritu de Dios, porque la contristación del Espíritu de Dios es un evento, nosotros por eso dice que el pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no es contra el Espíritu Santo que se nos dio, es contra el Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo es difamado por todo mundo y más igual por la iglesia, porque muchas cosas la gente las hace en nombre del Espíritu Santo siendo mentira. Algunos hasta mienten. ¿Se acuerdan aquella gente que llegó y querían dar una ofrenda? Y Pedro les dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo en mentirle a quién? ¿A quién? ¿A quién dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué convinieron en mentirle al Espíritu Santo? Inmediatamente cayeron muertos. ¿Por qué? Vean, piénselo así. El Espíritu Santo a nosotros se nos dio. Ese es el que nos regeneró, nos dio vida nueva. Cuando yo le mentí y aquel le mintió al Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo no está. Hay muerte. No es que sale. No es que sale, es que yo lo anulo. Yo no lo tomo en cuenta. Es como que yo diga, por ejemplo, si yo digo, bueno, que todo el mundo sepa que Vivian es mi esposa y que aquí todo el mundo me pregunte que quién es mi esposa. Y yo le digo, no, yo no tengo esposa. Es decir, ella podrá ser mi esposa y podrá estar ahí. Y si quiere pega 4 gritos de que sí es, pero yo digo no es. Sencillamente, ¿qué hice yo?
ese es un poder que tengo. Porque si no lo tuviera, ¿verdad? Si yo no lo tuviera, ese poder, entonces sí, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas que legalmente ella pudiera decir y pudiera presentar y va al registro y dice, no, ese sí es mi esposo. O yo tengo testigos de que ese sí es mi esposo, ¿verdad? Pero nosotros somos los que autenticamos de mucha manera, como en la vida del creyente. Es que este es un asunto otra vez de lo que es ser espiritual, de la verdad paralela que explicamos en la primera parte. Que ya yo espero que ustedes y yo salgamos bien informados. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahora, cuando hablamos del Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que nosotros nos selló. ¿Qué es el sello del Espíritu de Dios? No es que hay un montón de espíritus, por eso dijimos que lo que estábamos hablando era de símbolos y de nombres y símbolos que representan al Espíritu Santo con funciones muy particulares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la particularidad del Espíritu Santo? La santificación. ¿Cuál es la particularidad del Espíritu de Dios? El sello de la redención. La salvación es de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Acuérdense, el Espíritu Santo es una persona. Ajá. Sí, no, eso está bien, está claro. Pero otra vez, es con respecto a la pregunta de don Adrián. En este momento, el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia. Jesús hizo su obra completa. Dios hizo su obra perfecta. Estamos en el espacio del Espíritu Santo, al que no le damos mucha pelota, más cuando nos conviene, o más cuando somos aférrimos pentecostales, o cuando... esto es un problema. Es un problema porque a veces nosotros, y no es que no lo podamos hacer, ¿verdad? Tenemos que adorar en espíritu y en verdad al Padre que está sentado en el trono y al Cordero en el poder del Espíritu Santo. Las tres personas siguen siendo una, pero es el Espíritu Santo al que yo puedo contristar. Yo no contristo a Dios. Dios no se va a echar a llorar. Lo que puedo hacer es mandarme un rayo y fulminar. Y Jesús dice, no, mi obra fue completa, yo terminé. Ahora les mando al otro, al Consolador, el que los va a guiar a toda verdad. Porque el que tiene el Espíritu es de Dios. Mas el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Primera parte, cuando ponemos nosotros en Cristo, el Espíritu Santo es el que redarguye. Él vino al mundo a redarguir de justicia, de juicio y de pecado. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos la expresión de Cristo en mí, ¿verdad? En el segundo círculo, tenemos entonces la figura del Espíritu Santo, ya no solamente, bueno, el que redarguyó o el que redarguye, ahora este es el que me está llevando y me guía toda la verdad. Él es el que me guía a la verdad. Donde me negué a mí mismo, tomé la cruz y seguí. ¿Se acuerda? Porque está una cruz en por medio. Entonces, Él es el que me guía. Es el que me guía toda la verdad. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que en todos, Cristo es la cabeza, todos uno, siendo uno, el Espíritu Santo aquí es el que está manifestando hoy a Cristo. Él es la manifestación del Hijo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué es la función del Espíritu Santo? Sacar a Cristo. Que Cristo sea visto en medio de nosotros. La manifestación. Entonces, podemos también entender en los tres círculos que el Espíritu Santo en esta primera parte, en este primer asunto, lo que hace es ponerme en una posición correcta para que aquí yo pueda, ¿verdad?, mantenerme, para que yo pueda tener realmente, aquí yo veo lo que es el Espíritu Santo, en esta otra parte, ¿verdad?, me hace habitar, Cristo en mí habitando. Entonces, aquí me coloca en la posición,
aquí me hace permanecer, ¿verdad? Y aquí expresa. Así es. Muy bien, Hugo. Y con respecto a Patri, para que lo veas también en la secuencia, ¿verdad? Hablamos de que es un mismo espíritu y uno solo, no es que hay cuatro, ¿verdad? Hay uno. Por ejemplo, véanlo así, el Espíritu Santo, Patri, y para todos nosotros, en Tesalonicenses dice que Él nos dio el Espíritu Santo. Como Él nos dio el Espíritu Santo, después viene el segundo nombre que es el Espíritu de Dios. Y Él dice, no lo contristen. ¿Por qué no lo contristo? Porque Él me lo dio, porque es de Él. Él me lo dio, Él me dio el Espíritu Santo y ahora dice, el Espíritu Santo es mío, no lo contriste. Después viene y dice, ¿verdad? Como una demostración se habla del Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo que Cristo no contristó y que manifestó en carácter. Y el Consolador, que es el cuarto nombre, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esta otra parte es el Espíritu, que es el Consolador, para que dé testimonio de todo esto. Al final, cuando agarramos todo esto, nosotros tendremos que decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, que es el que estaba infundado en el Espíritu de Cristo y que hoy para la iglesia es el Consolador. Funciones que son distintas sobre un mismo proceso. ¿Nadie lo apuntó? ¿Ah? Ok, entonces vamos a ver. Otra vez, el Espíritu Santo fue el que Dios nos dio para la santificación. Como Él no lo dio, Él dice ahora, no lo contristen porque es mi Espíritu. Se llama el Espíritu de Dios. No se debe contristar. Bueno, eso es algo muy duro. Porque no nos pertenece, ¿verdad? Es de Él. Y después habla del Espíritu de Cristo y Él dice, en Cristo, en mi Hijo, yo puse ese Espíritu, el cual Él manifestó. Porque si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, ustedes entonces no son de Él. Y después dice, y entonces, por lo tanto, yo también les envío al Consolador. Él es a ustedes como iglesia, a ustedes como mis hijos, a ustedes como mi pueblo, es el Consolador el que va a dar testimonio acerca de mí. Al final, otra vez, si se junta, Dios tiene su Espíritu para dar testimonio de su obra, de su gracia, de su verdad, en favor de la iglesia. ¿Verdad? Es donde hay una manifestación. Entonces dijimos que en el primer momento veo al Espíritu Santo funcionando, atrayéndome a Cristo, ¿verdad? En el primero lo veo, en el segundo me hace habitar, ¿verdad? Y en el tercero hace que la manifestación sea una expresión real. ¿Qué se perdí? Ok, vamos a la otra, no, sí, pasemos a la otra primera, no. Sí. Ok, esta parte es la primera, ahora es el primer símbolo, que es el símbolo del fuego. Y servir a Dios es más que tener fuego, es una vivencia, es integridad, es humildad, es entrega. Y este primer símbolo, que es el fuego, si Dios quiere lo vamos a ver después. ¿Está bien?